bueno, recordar que pueden dar like, pueden compartir, pueden comentar, pueden dejarme su sentir, qué les parece el canal, nuestra participación aquí y mantenerse activo. Miren, señores, otro caso, otro temita. Ustedes saben que el otro día hay una noticia que andó por ahí donde la administración pública decía desconocer por dónde andaba la nómina pública. O no la nómina, la cantidad de empleados que tiene el Estado. Pasa que por nómina a veces uno se va en la parte del pago y de la transacción. No. La administración admitió que desconocía la cantidad de empleados que había actualmente. Yo no sé si eso es una realidad. Yo no sé, incluso, le voy a ser sincero. Yo desconozco, porque, coño, si es así, he de sorprenderme. Yo desconozco incluso qué tan posible es gobernar un país y desconocer la cantidad de empleados. Yo quiero entender incluso que posiblemente son muchos y la intención era cuidarme del número. Digo yo lo quiero entender así, que la cuestión era cuidarme del número. Son demasiados, entonces yo me quiero cuidar. Me quiero cuidar porque son muchos y si doy el dato, tú sabes, si doy el dato, bueno, si doy el dato, me vulnero, porque son muchos. Yo quiero creer que es eso y que eso fue parte de tal vez una estrategia como un muro de contención, porque yo no sé incluso qué tan posible es yo administrar un país y yo desconocer cuántos empleados tiene dicho país en la administración. Yo no sé si eso es posible. Yo espero que no lo sea, porque eso es una patada en las gónadas, que yo administre un país y que yo al mismo tiempo desconozca entonces cuál es la cantidad de empleados que tiene dicho país. Yo siendo el administrador, incluso de la institución que lo maneja, porque entonces, ¿qué diablo es lo que hace la institución? Bueno, pero peor aún, yo quiero creer, honestamente, yo quiero creer, de hecho, que esa información tal vez sí existe, pero yo la desconozco. No sé si me doy a entender. O sea, tal vez la información sí existe, que yo no conozco el número, pero bueno, que la información está ahí. Y la información es fáctica. O sea, yo no conozco el número, pero está ahí. No hay problema. ¿Por qué lo digo? Porque no hace mucho, de hecho, en un análisis que yo hice aquí mismo en este micrófono, yo di el dato y ese dato de cuánto empleado hay en la nómina pública, ese dato salió de un medio de comunicación. Entonces, yo quiero creer que quien alega desconocer la cantidad de empleados que hay en la nómina pública era que no conocía el dato, pero que el dato estaba ahí. Porque entonces la pregunta sería, con ese pronunciamiento, usted expone el trabajo de un medio de comunicación, porque aquí hubo un medio de comunicación que hizo un análisis dando data de que el 14% de los empleados de República Dominicana, de la población hábil en ese sentido, pertenecían a la administración pública. Y yo recuerdo incluso haber dicho aquí que eso no es algo particular del PRM, que eso es plural. Porque eso lo hacen todos los gobiernos. Y uno sabe por qué. Pero yo quiero creer de verdad dentro de mi cabeza que quien dice desconocer cuál es el número de los empleados públicos, yo quiero creer que era que el dato existía y él no lo conocía, porque eso sí es posible.
Yo puedo estar frente a una administración y desconocer el dato, pero el dato está ahí. Una cosa que yo no lo conozco, pues no te lo puedo decir ahora, pero el dato existe, está ahí. Porque con esas declaraciones se expone un medio de comunicación, porque un medio de comunicación, o sea, usted está diciendo entonces inconscientemente que el trabajo de un medio de comunicación hay que tirarlo por el suelo, que no tiene sentido, porque un medio de, ¿cómo me puede decir a mí que no se conoce el número de los empleados públicos cuando un medio de comunicación hizo un trabajo de la tendencia a aumentar la nómina pública que tienen los gobiernos? Con data, hablaba del 14% de los empleados son de la administración pública, hablaba incluso del número, el número eran 780,000 tanto, el tanto no lo recuerdo, pero eran 780,000 y pico. Entonces, ¿de dónde sacó el medio de comunicación que en la administración pública existe esa cantidad de empleados públicos si el mismo gobierno entonces dice y declara que no lo conoce? ¿De dónde el medio? Por eso digo que desconocer la cantidad de empleados, incluso, que yo quiero creer que eso es mentira, pero desconocer la cantidad de empleados, a menos de 15 días un medio, lanzar un trabajo, una nota de prensa donde había hecho un análisis con porcentaje y con número duro de cuánto empleado tiene la nómina pública. Coño, pero usted está diciendo entonces que todo lo que salga de ese medio de comunicación debe ser cuestionado. Porque ¿de dónde salió el dato? ¿De dónde salió el dato de ese medio de comunicación de que el 14% de los empleados activos pertenece, 14,1, pertenece a la administración pública y que el total andaba en 780,000 y pico? Entonces, ¿de dónde el medio sacó esa información? Pero peor aún, que yo creo que es una mala estrategia, no la entendí. La estrategia, creo que fue un manejo de crisis complicado. Entonces, atribuir que ese desconocimiento es culpa del PLD es un manejo de crisis muy complicado, porque hacía mucho tiempo, y yo así puedo dar fe y testimonio, de que en la comunicación estratégica del gobierno ya había quedado en un segundo plano el decir, no, que tal cosa, culpa del PLD. Eso se mandó a guardar. Y no entiendo realmente cómo a 6 años de gobierno, casi 7 años ya, supuestamente de que no se conoce el dato de cuánto empleado hay en la administración pública y que se debe al PLD. Eso no tiene sentido. Creo que ahí cometió un error el maestro ahí. Cometió ese errorcito ahí en el manejo de crisis. No sé si tal vez por la presión o algo, pero realmente creo que cayó ahí, cayó un gancho diciendo eso. Y todavía el PLD haya tenido culpa, por ejemplo, de eso. Ya hay 6 años para corregir cualquier cosa y conocer esa data, porque cuando el gobierno llegó, el gobierno ha sacado gente y ha metido gente. Entonces no puede ser culpa del PLD que no se conozca el número de empleados públicos. No puede ser culpa del PLD que no se conozca el número de los empleados públicos cuando tienen 6 años en el gobierno entrando y sacando gente. Lo normal es la dinámica de los recursos humanos. Y entonces decir que al no conocer el dato, entonces es culpa del PLD. Yo lo dejo a su criterio y nos vemos en otra entrega por aquí, por este canal. Recuerden dar like, comentar y compartir. Y dejarme ahí su pesar si algún tema que a usted le interese que le trate. Yo leo los comentarios. Yo respondo también cuando puedo. Respondo por Instagram también, que me escriben, que es así mismo Javes Ramírez F. Y nos vemos en otro video.